Continuamos con ustedes en Contexto Global. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos a los titulares. Al menos 300.000 palestinos retornaron al norte de Gaza y miles más circulan por las carreteras de vuelta a lo que queda de sus casas, tras meses de vivir en refugios temporales. En paralelo, las fuerzas israelíes empezaron a retirarse de la zona, en virtud de la tregua después del anuncio de Hamás, que entregará a 6 rehenes israelíes esta semana. Colombia envió 2 aviones de la Fuerza Aérea a San Diego y a Houston para repatriar a sus nacionales que tienen la orden de deportación por parte de Estados Unidos. Donald Trump, a su turno, reiteró que los países que no reciban a los migrantes pagarán un alto precio económico. Y Venezuela tendrá nuevas elecciones. El 27 de abril serán los comicios legislativos y regionales. El chavismo convocó a una reunión para definir a sus candidatos, mientras que la oposición dice que no avala la votación hasta que se respeten los resultados de las presidenciales de julio de 2024. Tenemos el reporte. Las noticias comienzan en Medio Oriente. Hoy volvieron a su hogar en la Franja de Gaza cerca de 300.000 palestinos. Por otro lado, una gran multitud se tomó las principales carreteras, luego que Israel abriera los controles en las vías a lo largo del corredor de Netzarim. Esto hace parte del acuerdo de cese el fuego al que pactaron los israelíes con Hamás. Veamos los detalles. Una marea humana de desplazados se dirige hacia el norte de la Franja de Gaza, asolada por más de 15 meses de guerra. Es el resultado del desbloqueo de las negociaciones entre Israel y Hamás a mediados de enero. Estos palestinos, que por fin vuelven a casa, se debaten entre la alegría y la tristeza. Por supuesto que estoy feliz de poder volver al norte. Es una alegría indescriptible, una gran alegría. Es muy difícil para nosotros, me han amputado una pierna, mis hijos han sido martirizados, muchos han resultado heridos, nuestras casas han quedado destruidas. El corredor de Netzarim, la zona militar controlada por Israel que separa Gaza en dos, iba a reabrirse este fin de semana. Israel retrasó la operación cuando Hamás no liberó el sábado al rehén israelí Arbel Yehud, pero el domingo por la noche, tras un compromiso de última hora, se desbloqueó la situación. Tras intensas y decididas negociaciones, Hamás liberará a los rehenes el jueves. Como parte de esta fase, Arbel Yehud, el soldado Agam Berger y otro rehén serán liberados. Otros 3 rehenes serán liberados el sábado, como estaba previsto en la primera fase del acuerdo de tregua. Al mismo tiempo, Israel también ha recibido una lista de Hamás, con información sobre todos los rehenes que serán liberados en breve, vivos o muertos. De 6 semanas de duración, esta fase del acuerdo de alto el fuego debería resultar en la liberación de un total de 33 rehenes israelíes, frente a los 1.900 prisioneros palestinos. 61 rehenes seguirán retenidos al final de este periodo, 34 de los cuales están muertos según Israel. Y continuamos en Líbano. Se mantiene la incertidumbre de la extensión de la tregua acordada sobre el papel hasta el 18 de febrero. Este domingo expiró el plazo convenido entre Israel y Hezbolá en su pacto de cese el fuego, que incluía la retirada de las tropas israelíes del sur libanés. Sin embargo, Israel no completó dicha retirada con el argumento de que ni Hezbolá ni el ejército regular del Líbano cumplieron su parte. Y este lunes el líder de Hezbolá, Naim Qassem, expresó su desacuerdo. En tanto, cientos de civiles desplazados por la guerra siguen retornando a casa. No aceptamos ninguna justificación para extender el periodo dado para la retirada de las tropas israelíes, ni siquiera por el momento o un día. No aceptamos ninguna extensión del plazo. Recibimos información de que los estadounidenses están contactando a funcionarios libaneses, sugiriendo que el acuerdo se extienda hasta el 28 de febrero, lo que significa que Israel no se retirará hasta el 28 de febrero. Los funcionarios libaneses se negaron, respondieron, está bien, lo dejaremos hasta el 18 de febrero. Respondieron no, dijeron que necesitamos 5 sitios de observación. Nuevamente dijeron no. Nosotros estamos seguros de que bajo este presidente, su excelencia el presidente Joseph Aoun, no se le dará a Israel ni una sola ganancia. En otras noticias, Colombia ya envió 2 aviones de la Fuerza Aérea para traer de regreso a más de un centenar de sus connacionales desde Estados Unidos. El primer avión partió hacia San Diego y el segundo a la ciudad de Houston.
después que el presidente Gustavo Petro se negó inicialmente a recibir 2 vuelos de deportación enviados por el gobierno Trump. En tanto, el jefe de la Casa Blanca defendió sus medidas en la primera semana como mandatario ante republicanos de Florida. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Washington, D.C., Natalia Cabrera. Colombia cumplió su parte para evitar los castigos económicos de Donald Trump y envió 2 aviones a territorio estadounidense para repatriar a sus ciudadanos deportados, uno a San Diego, California y otro a Houston, Texas. Se trata de 2 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana con los que el presidente Gustavo Petro espera garantizar los derechos de los indocumentados deportados tras cuestionar la forma en la que fueron deportados el domingo desde Estados Unidos, según él sin condiciones humanitarias y luego de que países como Brasil también denunciaran malos tratos de los deportados que habían sido esposados en los pies y en las manos. Al respecto, Trump dijo que estaban esposados por seguridad del piloto, pues se trataba de asesinos e integrantes de bandas criminales. Sin embargo, no dio a conocer la identidad de las personas deportadas de origen colombiano, como sí lo ha hecho la Casa Blanca con ciudadanos de otros países señalados de haber cometido delitos en Estados Unidos. En tanto, celebró el hecho como una victoria de Estados Unidos y de sus aranceles y reiteró que los países que no colaboren con las deportaciones serán sujeto de este tipo de medidas, incluso si son, según sus palabras, fuertes como Colombia, en referencia a que ambos países comparten una larga historia de cooperación económica y militar. El domingo Trump anunció aranceles del 25% a los productos colombianos, que aumentarían al 50% en una semana, y amenazó con activar una ley de emergencia económica de 1970 que bloquearía las transacciones a Colombia, además del refuerzo de los registros de seguridad a los colombianos que buscaran entrar a la Unión Americana y a los productos importados desde Colombia, lo cual hubiera tenido un inmenso impacto en la economía del país suramericano, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos. Y la política exterior de Estados Unidos no solo ha cambiado con las tensiones por los migrantes. A esto se suma la orden ejecutiva que firmó el mandatario Trump para suspender durante 90 días todas las ayudas financieras internacionales. En América Latina ya se están viendo recortes en áreas clave como salud o educación, en gran parte por el congelamiento del dinero de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID. Lo vemos en este informe de Dacil Lanza. La presencia de Trump ya se siente en América Latina. Los efectos de su política migratoria son los más visibles, pero hay otros que van tomando dimensión. A horas de asumir, Trump emitió una orden ejecutiva para, según dijo, reevaluar y reajustar la ayuda exterior de Estados Unidos, lo cual incluye su congelamiento por 90 días. En esa línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó pausar este domingo toda la ayuda exterior financiada por o a través de su cartera y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID. Está iniciando una revisión de todos los programas de ayuda internacional para garantizar que sean eficientes y coherentes con la política exterior de Estados Unidos bajo la agenda America First. Hacia el sur del continente comenzaron las repercusiones. El canciller peruano Elmer Schialer dijo este lunes que la decisión de Trump ya empezó a impactar. Explicó que su país tenía programado recibir de parte de la USAID $630 millones hasta 2030 y que esos fondos están detenidos. Sin embargo, se mostró esperanzado en que solo sea una medida transitoria, a la vez que reconoció áreas afectadas. En donde sí podría haber algún impacto, y eso estamos evaluándolo con las autoridades norteamericanas, son por ejemplo, el sector salud, el sector educación, etcétera, ¿no? La salud reproductiva, medio ambiente. En Brasil, la agencia de la ONU que ayuda a los migrantes, especialmente los venezolanos, que llegan a los estados del norte del país, informaron que tienen los fondos paralizados. Los efectos de la decisión de Trump exceden a la región y ya encendió las alarmas en la ONU, cuyo portavoz, Stephen Dujarric, pidió este lunes que el republicano en la Casa Blanca contemple excepciones a su decisión. Las autoridades electorales de Venezuela convocaron elecciones parlamentarias y regionales para el próximo 27 de abril. El organismo electoral, que aún no ha difundido los resultados detallados o las actas de la elección presidencial del pasado 28 de julio, celebrará unos comicios que ha llamado integrales bajo un apretado cronograma de 90 días. La oposición anunció que no participará en la elección. Veamos el informe de Jesús Yajuri.
Venezuela convoca elecciones para el 27 de abril. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, anunció este lunes la celebración de comicios regionales y nacionales, que su presidente Elvis Amoroso llamó integrales y que abarcarán la elección de diputados al Parlamento, gobernadores y legisladores locales. Elecciones para gobernadoras o gobernadores de los estados y legisladores y legisladoras de los consejos legislativos de estado. Fecha 27 del mes de abril del año 2025. Amoroso fue diputado por el partido oficialista, fue Contralor de la República y autor de la sanción contra la líder de la oposición María Corina Machado, que le inhabilitó políticamente durante 15 años. El CNE además difundió un comunicado en el que obliga a la aceptación de resultados del ente. Todas las organizaciones con fines políticos, sus autoridades, las candidatas y candidatos participantes deben suscribir un documento comprometiéndose a respetar y acatar todos los eventos concernientes a la elección del 27 de abril y los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral como Poder Constitucional de la República. Hace una semana, Machado llamó a boicotear este proceso electoral. Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas. El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Quien no respeta y no defiende el resultado del voto popular no tiene moral para pedir de nuevo el voto popular. El CNE no ha publicado los resultados desglosados de las controvertidas elecciones presidenciales del pasado julio, que dieron la victoria a Maduro y que la oposición y buena parte de la comunidad internacional cuestionan por no ser auditables. Y este lunes se conmemoran los 80 años de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, gracias a las tropas de la Unión Soviética. En medio de mensajes sobre la importancia de evitar la repetición de un genocidio, supervivientes del Holocausto compartieron un año más sus historias frente a los líderes europeos en el Memorial de Polonia. Nos lo cuenta nuestra enviada especial Erika Olavarría. El director del Museo de Auschwitz había advertido que en esta ceremonia por los 80 años de la liberación del mayor campo de exterminio y concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial no habría discursos políticos, y eso pese a la presencia aquí en el sur de Polonia de líderes internacionales como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el canciller alemán Olaf Scholz. Sin embargo, no fue necesario porque los 4 testimonios de los rescatados de este campo de concentración hicieron referencia al ataque de Hamas en contra de Israel del 7 de octubre, empezando por Marian Turski, el presidente del Consejo Internacional de Auschwitz. Él dijo: el mundo es un puente peligroso que no debemos temer atravesar, e invitó a los asistentes a luchar contra el aumento del antisemitismo y contra los complotistas. Más directa fue Tova Friedman, la más joven de las rescatadas, a quien pudimos escuchar esta noche, de 86 años. Ella tenía 5 años cuando estuvo en este campo de concentración. Ella dijo: yo cuando era niña no sabía de guetos, no sabía de la sublevación de los polacos de 1944, ni lo que era ser judío, ni lo que era el desembarco de Normandía. Sin embargo, hoy puedo decir, y tengo el deber de recordar, que el odio solo engendra odio. Pero dijo que su revancha, en su caso particular, ha sido un Estado judío fuerte y poder hacer crecer a sus hijos en paz. Hoy dijo: lloramos a nuestros soldados y a nuestros rehenes. En el mismo sentido hablaron también el mayor mecenas Roland Lauder de este museo y el director del Museo de Auschwitz. Ambos recordaron a Roman Ken, un sobreviviente que falleció hace 5 años. Él había dicho una frase que quedó en la memoria de muchos de los asistentes: que nuestro pasado no sea el futuro de nuestros hijos. Dijo Roland Lauder: muchas personas se preguntan por qué ocurrió lo que ocurrió aquí en Auschwitz, pero se podría haber evitado. No hagamos lo mismo aquí. Cuando veamos señales, advirtamos, luchamos contra el antisemitismo y el odio para que lo que aquí ocurrió no se repita. Hasta aquí las noticias, pero ya viene Amal Ben Othman con África 7 días. Quédese con nosotros.